Y aparte ellas de por sí desde pequeñas empezaron con psicólogas. Entonces ya de ahí me decían, cómprale una bolita antiestrés, porque supuestamente mi hija tenía estrés la chiquita. Bueno, no, sí, sí tenía estrés. Y no era supuesta, sí era estrés. Sí, eres Sí tres. era estrés. Que ya ahora, bueno, ya les contaré después, pero y entonces me dicen, cómprale una bolita antiestrés. Y yo, como una bolita antiestrés. Y entonces ya tenía las compresas terapéuticas que también por allá andan. Sí, están allá Y de adelante. ahí surge que le haga un ratoncito. Y dije, ay, ¿y si hago un ratoncito y en el ratoncito le meto plantita aromática y hago el ratoncito? Y entonces ya de ahí ella, de verdad, o sea, ellas han sido mis conejillos de indias. Agarraba el ratoncito y lo aventaba contra la pared y corría por su ratoncito y regresaba. Lo hizo yo creo que 3, 4 veces, se sienta en el sillón, agarra su ratón, lo acaricia y dice, gracias Cleta, ya me desestresé. Lo vuelve a poner y se sienta a ver la tele. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Y entonces la mayoría de mis muñecos, los nombres son por mis hijas, los he diseñado conforme ellas han crecido. Y entonces yo agarraba y me decían, ah, bueno, a la otra, por ejemplo, un día igual, bueno, entre ellas y mis amigas, igual una amiga, era feo y cuando lo veía va a decir, ay, por mí lo hiciste. Pero bueno, pero siempre llegaba y me contaba todos sus secretos, o sea, todos los problemas con el marido y no sé qué, y bueno. Y entonces el día de su cumpleaños dije, ay, le voy a hacer un monstruo para que ella le cuente sus secretos. Y entonces hice un monstruo guarda secretos que tiene sus patas muy largas, sus ojos grandes y un corazón atrás. Y entonces se lo regalo ¿Y por qué precisamente. atrás? Porque las patas largas, ¿qué haces cuando siempre necesitas un amigo? Corres en su ayuda, ¿va? Los ojos grandes, ¿qué haces cuando te cuentan los secretos? Hasta dice, ¿verdad? Y hasta casi te da el cardiacazo de, ay, amiga, pero bueno. Y el corazón en la parte de atrás, porque un amigo nunca te debe dar la espalda. Y entonces por eso lleva su corazón en la parte de atrás y no enfrente, como el doctor Gato. Y así es como voy creando, digamos, de la imaginación, de las necesidades, voy creando cada muñeco. Poco a poco la línea va creciendo y, por ejemplo, tengo una agenda, que era lo que les decía, en diciembre a mi hija, tenemos todo un respaldo de psicólogos atrás, psicólogos que han trabajado ya sea en terapia con mis hijas, con mi familia o con todos, o sea, o psicólogos externos que se han unido poco a poco conmigo. En diciembre a mi hija le diagnostican TDAH a la chica. Bueno, a las dos están diagnosticadas de por sí con ansiedad. Eso es bien importante, ¿no? Que nunca nos autodiagnostiquemos. A lo mejor de repente sí es difícil ir con un psicólogo, pero también hay psicólogos a nivel público y como psicólogos, por ejemplo, en la UAP y cobran baratísimo. Entonces, si sienten algún trastorno, yo siempre les digo, esto solo es un muñeco de acompañamiento, pero realmente es importante ir a un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ellas en el diagnóstico, ambas les dieron diagnóstico de ansiedad, diferentes tipos de ansiedad cada una, porque son diferentes. Ah, sí, hay Sí, categorías. hay categorías, por ejemplo, una de mis hijas, su ansiedad la paraliza, o sea, de plano, o sea, empieza y se traba, o sea, no sabe qué hacer, o sea, el mundo se le cierra, o sea, tan es así que ella puede dominar un tema, lo platica y nos puede hablar del tema aquí perfectamente, pero si pone en público, se le olvida el tema, o sea, se queda en blanco, por ejemplo, ella. Y la otra, la chica, es al contrario. Ella agarra y la ansiedad la empuja, hace que actúe impulsivamente. Entonces, pero son diferentes. Entonces, Sí, claro. también eso es importante detectarlo. Y entonces, a mi hija en diciembre le diagnostican TDAH a la chica. ¿Qué es trastorno de Déficit de atención con hiperactividad. Ah, con Con hiperactividad. hiperactividad, Ay, también todo eso es junto. importante. Hay hiperactividad física, hiperactividad intelectual. Mi hija era con hiperactividad intelectual. O sea, su ¿Cómo? cerebro Ajá, nunca para. Ah, o sea, digamos que piensas más de lo que haces. De lo que, o por O tú ejemplo, quieres hacer mucho, pero las manos no te dan. O sea, no, exacto, estás creando, estás haciendo cosas y tu mente está más avanzada, avanzada. Ella, por ejemplo, por eso les decía, revolucionada. desde chiquitas Ajá. lo veíamos y mi hija toda la vida era de estar leyendo. De verdad, traía una mochilita donde traía sus libros, donde traía una libreta, me pones cuentas, me pones cuentas, me pones cuentas. Y de hecho mi pareja, por ejemplo, me decía, se la quitaba. O sea, y entonces eso es bien importante verlo en los chiquitos. Hoy, gracias a Dios, digo, ya se le detectó, y se está trabajando con eso. Actualmente, por eso les digo, es súper importante porque digo, sí, los muñecos acompañan,
pero siempre es bueno una terapia. Hoy actualmente ella está estudiando hasta 2 carreras al Mira. mismo tiempo, entonces digo, y con beca, entonces Pues sí, digo, está bien. es súper importante por eso estar pendientes de nuestros pequeños, porque imagínense si yo le hubiera quitado la libreta, el no sé qué, ay, no, vete a jugar, a lo mejor ella no era de jugar, sí es muy de amigos, pero no era de salirse a jugar, o sea, ¿por qué? Porque ella es lo que decíamos, está aquí. Entonces, en diciembre le detectan a ella, en enero, a mí, por ejemplo, en mi caso me pasa también algo, todos me decían, hasta el diagnóstico. Yo no quería, porque yo decía, ay, ¿para qué me hago el diagnóstico de TDAH? A mi edad, ¿para qué me pongo una etiqueta? Sí, ¿Para qué me pongo una etiqueta? Me da lo mismo, o sea, pero me pasan ciertas cosas y digo, no, sí necesito ir. Entonces voy, me hacen el diagnóstico y efectivamente, tengo TDAH con estrés y ansiedad. Y entonces en enero cambio totalmente mi ritmo de vida, pero ¿a qué voy a esto? Yo manejaba una agenda que ya tenía yo desde como 5 años manejándola. Ujú. Era mía. Me piden hace como 3 años un diseño de agenda y la verdad yo dije, ay, no me voy a sentar a diseñar una agenda, se la mando a la que me imprime mis cosas, adáptemela, tamaño media carta y que salga la agenda. Salió la agenda, es todo un éxito esa agenda y ya las psicólogas fueron lo que me dijeron, es que tú nunca te diste cuenta, nosotros sí, pero no te lo podíamos decir, es una agenda diseñada para personas neurodivergentes. Es una agenda para personas con TDAH. Yo mis agendas las empezaba yo en febrero, marzo, nunca las empiezo en enero. Entonces no tienen fechas, o sea, es sin fechas, es muy repetitiva, o sea, de verdad la agenda tiene hasta unos cuadros para mandar WhatsApp, o sea, yo si no escribo, pasar por gasolina, desayunar, no sé qué, o sea, tengo que escribir cosa por cosa porque si no se me olvida. Y entonces mi agenda está diseñada así, miles de calendarios, miles de cosas para poder cumplir metas, objetivos, y entonces es a lo que voy, o sea, muchas cosas las he ido creando con lo poco que sé de psicología, pero cuando lo ven mis amigas, a lo mejor ya nada más luego, o las psicólogas que ahora son mis amigas, a lo mejor ya nada más ellas les dan el toque ya de decir, sin darte cuenta, tú hiciste esto y este es el sustento psicológico de lo que estás haciendo. O sea, con lo que yo tengo de conocimientos y los de ellas los vamos reforzando. Entonces, así van surgiendo las cosas. O sea, en realidad, muchas sí Qué son por bonito. necesidades de los clientes que de repente me dicen, oye, quiero un toro. Ah, ok. Y, por ejemplo, el toro surge en plena pandemia. Y entonces fue cuando dije, pues, ¿qué nos enseñó la pandemia? Agarrar el toro por los cuernos y seguirle. O sea, no Pues sí. parar. Y entonces puse toda la historia del toro en base a lo que estábamos viviendo en la pandemia. O sea, sí, cuídate, tienes que ser fuerte, pero también precavido. Y entonces así van surgiendo, o sea, Por que- ejemplo, ¿Podrías, ajá. perdón que interrumpa, Ujú. podrías explicar a nuestros radioescuchas, Ujú. a quienes nos están viendo, qué es neurodivergente? Neurodivergente, bueno, es que suena mal, pero decir normal, o sea, es toda No la hay gente, no normal, hay normal, no hay pero decir, normal. bueno, o sea, pero neurodivergente, por ejemplo, son más personas que tienen autismo, o sea, que su cerebro de repente no produce ciertas hormonas, por decirlo así, y entonces eso mismo hace que actuemos de forma diferente, o sea, nuestro cerebro trabaja diferente. Lo que yo les decía, una persona con TDAH, por ejemplo, mi cerebro nunca para. Hoy entiendo, por eso me sirvió el diagnóstico, porque hoy entiendo, por ejemplo, yo tengo un foco de atención a ciertas cosas. A mí no me preguntes películas, nombres de películas, de actores, ni siquiera los recuerdo. Pude haber visto una película ayer en la noche y hoy no me acuerdo de la película. O sea, las fechas de nacimiento de mis hijas no me acuerdo. Y era algo que a mí me pesaba, porque yo decía, ¿cómo no me acuerdo del nacimiento de mis hijas, de cuánto pesaron, de cuánto no sé qué? No me acuerdo. O sea, realmente si me preguntan, ¿cuándo le salió su primer diente? Y no porque no estuviera con ellas, sino porque a mí no se me queda, pero porque mi foco de atención era lo que me explicaban, es hacia otras cosas. Entonces, no es malo, todos los que somos neurodivergentes, a final de cuentas tenemos otros potenciales. O sea, por eso es que siempre, por ejemplo, yo salía de vacaciones y salía con un muñeco. Y mis hijas así como, ay, mamá, tu muñeco. Pero porque mi cerebro no paraba. Y entonces, si tú me preguntas, tengo stock de fotos, miles de fotos. ¿Por qué? Porque mi cerebro pensaba, vacaciones, familia, trabajo, o sea, pienso en miles de cosas a la vez, Ujú. pero también eso es malo. O sea, entonces, pero Bueno. con la terapia vas aprendiendo, o sea, vas Bueno, malo aprendiendo. y no malo. Por ejemplo, muchas personas dicen que te tienes que enfocar en algo para Ujú. concluirlo. A ver, voy a hacer un trabajo manual y hasta que lo termines y no haces otra cosa. Hay quien
considera que eso es lo prudente o lo conveniente, enfocarte en algo. Pero yo creo que sí puedes hacer varias tareas a la vez. Sí, Exacto. sí, y A lo mejor esforzarte anotarlo por si eso. quieres. Anotarlo, porque para eso son esos recursos que vas aprendiendo. Ajá, como un recordatorio. O, Sí, por ejemplo, ayer que pasé en una exposición y estaba un collar, me gustó, pero era muy corto. Y me dice la señora que tenía ahí todas sus manualidades. Le digo, ¿cuánto cuesta? Dice, pues haga uno. Aquí está el material. Le digo, ¿cómo? Sí, usted hágalo, yo le doy el material, es gratis, pero tiene que sentarse a hacerlo Ajá. usted. Ah, bueno, entonces ya escogí las piedritas y entonces por eso de estar con una piedrita y cuál le toca, no, yo lo hice primero afuera, las formaste. las formé, entonces ya Ajá. nada más agarré el hilo y ya nada más las iba ensartando, ¿no? Sí, Pero es una forma. es una forma, ¿no? Y por otra parte también lo que dices, por ejemplo, yo puedo estar viendo la tele y medio escuchándola, y puedo estar con el celular oyendo a un noticiero, Ajá. ¿no? Y estoy poniéndole atención a Lorete Mola y estoy oyendo Milenio, ¿no? Y estoy viendo a las dos y luego le bajo a uno y le subo al otro y porque Ajá, exacto, pero por ejemplo, mi mente trabaja pues muy rápido. Bueno, no hay quien sé, dice que no tienes sé, como varios canales. exacto, que Canal 1, Ujú. escuchas esto. Canal 2, estás viendo el otro. Canal 3, estás moviendo las manos. Hay personas que no pueden platicar y lavar los trastes. Exacto, yo ¿Ah, soy sí? yo Sí. soy una de ¿En esas. serio? O sea, a mí, por ejemplo, luego mis colaboradores se mueren de risa porque de verdad, pues, o sea, si estoy cosiendo, pero si me hablas, o sea, tengo que apagar la máquina y ponerte, o sea, si estamos platicando, voy a platicar y no voy a coser. O sea, de verdad. Porque ya no puedes seguir, ya te cosiste un ¿En dedo. serio? Sí, exacto, yo no puedo hacer dos cosas a la vez. O sea, o de repente voy a mandar un mensaje, pero cállese todo mundo porque voy a mandar un mensaje en el celular. Si no, no sé qué voy a hacer, o sea, se me olvida qué voy a escribir. O sea, pero ya, por eso decimos, es importante conocernos Sí, para para saber. saber qué sí podemos, qué no podemos y sobre todo que nuestro entorno nos conozca. O sea, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque entonces aceptamos también cómo es la persona. A veces cuando yo, o sea, mi carta de presentación, y ahora digo, no es porque me etiquete de, ay, tengo TDAH, no. Pero ya cuando luego vamos platicando, resulta que a lo mejor ay, es que yo también lo tengo, y tú cómo hiciste esto, y tú cómo resuelves esto, y tú no sé qué, o Por sea, ejemplo, hay antes. quien sí toma medicamento, o sea, mi hija, por ejemplo, sí toma medicamento, y Ujú. muchos sí he conocido que toman medicamento ¿Medicamento para qué? Como para bajar los para, niveles de ansiedad. o sea, realmente para generar las hormonas que no generamos, Ajá, o como sea, una sustancia como una o algo así. sustancia, exacto. Pero también con la alimentación, con el ejercicio. Yo, por ejemplo, no, fíjate, o sea, yo no sabía y había muchas discusiones con mi expareja, porque era subirnos al coche y yo decirle, bájale a la música. Y, ay, ¿cómo que no sé qué? Y no era payasada, o sea, yo no acepto, o sea, mi cerebro no podía escuchar la música en altos niveles. Y cierta música, o sea, no toda, cierta. Hoy ya lo entiendo y digo, ay, pero ahora ya yendo a hacer ejercicio, o sea, ya entiendo qué es eso y ya tolero la música. O sea, como que hubo una etapa que yo no podía ni siquiera salir a los antros porque la música, las Bueno, luces me creo que, por lastimaban. ejemplo, no conozco de esto, ¿no? No soy Ujú, especialista, pero en un grado de autismo ujú, les molesta el sonido. ujú, Por ejemplo, Ujú. tú, por llamarlo, estás normal, ¿no? Y vas en un lugar y oyes la música y dices, ah, pues está fuerte, ¿no? Pero pues no pasa nada. Pero, por ejemplo, las personas con esta condición los empieza a alterar, así como exacto. bajen el ruido, no, o sea, empiezan a estar nerviosos, ansiosos, y tú dices, bueno, sí está un poquito fuerte, a lo mejor a otros les lastima el oído, o sea, digo, yo me alejo de las bocinas, hay gente que se pega a la bocina y dices, no, a mí hasta me molesta, ¿no? Empiezo a sentir hasta dolor y digo, no, mejor me pongo del otro lado Exacto. y que no tenga yo el ruido Ajá. ensordecedor, porque Ujú, sí me molesta, pero físicamente, ¿no? Y ujú. dices, no, mejor me alejo. Pero hay veces que hay personas que pueden están estudiando para un examen y tienen acá la música clásica, no sé qué, no sé cuánto, y siguen estudiando Ujú, y lo pueden hacer. ujú. Hay quien no. Por ejemplo, muchos años en las escuelas era como, a ver, todo parejo. Vamos a repasar la lección. Todos lean en silencio y luego me la platican. Y resulta que lo habías leído y no te acordabas ni del Ujú, título. O ujú, sea, decías, ¿cómo? Parece que no lo leí. ujú. Por ejemplo, en mi caso yo dije, bueno, a ver,
si yo lo estoy leyendo y parece como si no lo hubiera leído, empecé a leerlo en voz alta. Ujú. O sea, sin saber ni qué estaba yo haciendo, pero lo Ok. leía yo en voz alta y con el paso de los años te empiezan a decir, es que lo ves, lo oyes, Ajá, lo escribe. lo esto escribes es y repetición. entonces tú lo estás captando. Y bueno, ya ahorita, por ejemplo, ya hay diferentes estudios que dicen, bueno, tú puedes ser visual, tú puedes ser auditivo, o sea, hay Kinésico. kinésico con el movimiento, ¿no? O sea, Ajá, ¿qué es eso? sí, sí. Para que tú puedas aprender, porque si te dicen, es que tienes que aprenderte esto, y si no hay movimiento, si no hay actividad, no te lo aprendes. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.